Ok, para empezar, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que se encuentren viendo este video. Soy el estudiante de la carrera de Ingeniería Marítima Juan Rodríguez y mediante este video les voy a hablar un poco sobre el magnetismo e inducción magnética. Bueno, con respecto a esta diapositiva, traté de aglomerar la mayor cantidad de información en una sola diapositiva y esta sola diapositiva está representada por un mapa conceptual. Y posteriormente, al final de esta sola diapositiva, hecho el mapa conceptual, les dejaré un pequeño video experimento para que vean cómo funciona la inducción magnética en un pequeño circuito eléctrico. Ok, sin más nada que agotar, comencemos con la información. Bueno, como les estoy explicando al principio del video, esta es una sola diapositiva y en esta sola diapositiva traté de aglomerar la mayor cantidad de información posible. Bueno, para empezar tenemos, ¿qué es el magnetismo? El magnetismo es el fenómeno físico por el cual ciertos materiales y cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos, producidos por fuerzas de atracción o repulsión entre imanes o corrientes eléctricas. Luego tenemos la primera ramificación de este mapa conceptual. Y la primera ramificación nos dice que el magnetismo genera campo magnético. Para empezar, el campo magnético se define como la región del espacio alrededor de un imán o una corriente eléctrica donde actúan fuerzas magnéticas representadas por el vector B y media de Tesla. Y media de Tesla que está representada con la letra T. Ya se les va a explicar más o menos cómo es esto. Bueno, a su vez, esta ramificación tiene otra ramificación donde se ve la expresión matemática del campo magnético. Y esta se lee de la siguiente manera. Tenemos que B es igual a F sobre Q de B sobre el seno de tita. Esta se leería de la siguiente manera correctamente. El campo magnético es igual a la fuerza magnética sobre la carga de la velocidad por el seno de tita, del ángulo tita. En este caso, tita representa el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Bueno, luego tenemos la segunda ramificación que también nos dice que el magnetismo a su vez produce fuerza magnética. Y esta se define como la fuerza que actúa sobre cargas eléctricas en movimiento o imanes dentro de un campo magnético. Esta a su vez también tiene una ramificación donde se aprecia su expresión matemática. Y esta se leería de la siguiente manera. F es igual a Q de B por B, Q de B de B por seno de tita. Esta se leería correctamente de la siguiente manera. La fuerza magnética es igual a la carga eléctrica de la velocidad del campo magnético por el seno del ángulo tita, que ya se comentó anteriormente que el ángulo tita representa el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Y por último tenemos la última ramificación que nos dice que el magnetismo da lugar a la inductancia magnética, que es la que vamos a hablar en el experimento que está luego de esta diapositiva. Bueno, la inductancia magnética o inducción magnética es el fenómeno por el cual un cambio en el campo magnético genera una corriente eléctrica inducida en un conductor. Ya se les explicará en el video cómo funciona esto. Bueno, a su vez esta tiene la siguiente ramificación y esta tiene la peculiaridad de que tiene dos fórmulas o dos expresiones matemáticas. La primera representa la fuerza electromotriz y la de abajo, que es la segunda, representa el flujo magnético. La primera se leería de la siguiente manera. La fuerza electromotriz es igual a menos el diferencial del flujo magnético sobre la diferencia de tiempo. Y por último tenemos la última fórmula que representa el flujo magnético y se leería de la siguiente manera. El flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo tita, que ya se les comenté anteriormente que tita representa el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Bueno, ya sin más nada que acotarles, muchas gracias por su atención. Gracias por ver este video y que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Y bueno, a continuación les dejaré el pequeño video experimento. Muchas gracias por ver. Bueno, como se les comentó anteriormente en el principio del video, mediante este experimento se les va a hablar un poco sobre cómo funciona la inducción magnética. Bueno, vamos con la explicación de la maqueta. En este caso nuestra maqueta es una pequeña lámina de anime y está conformada por un circuito eléctrico. Bueno, en este caso nuestro circuito eléctrico está conformado por un par de pilas AA, un portapilas, el cablerío del circuito eléctrico junto con sus bombillos. Bueno, y también como material adicional tenemos nuestra pequeña bobina de cobre que consiste en un alambre de cobre enrollado de esta manera. Bueno, vamos a proceder a encender nuestro circuito. En el video anterior a este que subí a mi canal,
les hablé un poco casualmente sobre los circuitos eléctricos en paralelo, que estos funcionan de manera independiente si ocurre algún cambio brusco en la corriente. En este caso nuestra fuente de energía vendrían siendo nuestras baterías AA, y nuestro agente inductor será nuestra pequeña bobina de cobre, y esta, al estar enrollada de esta manera, esta genera campos magnéticos que afectarán en el circuito, como de la siguiente manera. Como pueden ver, al conectar la pequeña bobina de cobre se ve cómo varía la intensidad de las luces, y ya les voy a explicar más adelante por qué. Bueno, como pueden observar, los bombillos están completamente apagados a pesar de que el circuito aún siga pasando corriente. ¿Por qué funciona? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, como se les explicó, por la forma que tiene la bobina, al estar enrollada de forma similar a un resorte, esta genera campos electromagnéticos, campos magnéticos que afectan en el paso de corriente. ¿Por qué? Al actuar como agente inductor, esto ofrece un paso de muy baja resistencia, por la cual la corriente prefiere tomar en lugar de tomar el recorrido que tienen los bombillos. Y ya el ofrecer un camino mucho más fácil, la corriente pasa a través de la unión de los cables, y al llegar a la pequeña bobina pasa la corriente a través de esa pequeña bombilla directamente hacia nuevamente a las baterías. Bueno, sin más nada que acotar, muchas gracias por ver el video y muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Muchas gracias.